Hola Gaster gente, estamos aquí para el siguiente cap de Yo en Undertale, como dice el título, este será el final de temporada, les iré avisando algo, y es que en la temporada 2, habrá demasiadas cosas mezcladas que no puedan llegar a consistir en el mundo de Undertale, eso, y que pueda tener cuantas escenas algo raras por así decirlo, y que haré lo mayormente posible para sacar la inspiración de poder al fin separar las voces de los personajes femeninos como Frisk o Toriel para que quede un tanto mejor, eso es todo, sin más que decir, empecemos. Final de temporada, capítulo 7, la pelea final. Recuerden compartir, votar y comentar si les gusta el fic y para que haya más personas para que disfruten de ellas. Luego de haberme quedado dormido con Frisk a mi lado, comenzaría a despertar algo agotado y viendo a Frisk con una dulce sonrisa durmiendo en mi pecho. Lau. Jeje, se ve tan adorable cuando duerme en mi pecho. Lo decía mirando con una dulce sonrisa a Frisk, de repente vería una perla azul lejos del lugar llamando mi atención y proseguía en dejar a Frisk en el suelo, durmiendo cómodamente en el suelo y creándole una barrera verde por si las dudas, y luego de eso, proseguía en ir a la perla lentamente y estando a pocos metros de ella, de repente la perla se lanzaba a mí esperándome ya eso y esta vez me dejaba recibir la esfera del todo el estómago y de repente se comenzaba a electrificar casi todo mi entorno y mi cuerpo a su vez y mientras que sentía que mi cuerpo se desgastaba, pero de repente comenzaba a concentrarme poniendo mis manos en forma de crear una esfera de energía y de repente los rayos se acumulaban en este formando una esfera eléctrica acumulándose todo el rayo por completo y luego metiéndolo en mi cuerpo algo agitado. Lau. Eso en verdad fue algo más complicado que las otras dos esferas. En mi mente, Crairon. Aún así, ya posees el elemento rayo, qué sorpresa, fuego, agua y rayo, te faltaría tierra, viento, oscuridad y luz para completar todas perlas elementales. Lo decía Crairon con un tono de orgullo sorprendiéndome al oír eso de las demás perlas. Lau. ¿Qué? También está la luz y oscuridad. Lo decía bastantemente en shock mirando sorprendido a Crairon. En mi mente, Crairon. Pues sí, pero no es para tanto, de eso mucho no te preocupes. Lo decía Crairon de forma tranquila. Lau. Vale. Lo decía tranquilamente también y viendo a Frisk por un momento deshaciendo la barrera, y luego ya de unos minutos, Frisk se despertaba algo cansada dando un pequeño bostezo de cansancio y luego de eso ayudaría a Frisk a levantarse dándome una dulce sonrisa. Frisk. Hola amorcito, ¿dormiste bien? Lo decía Frisk con una dulce voz y curiosa a su vez. Lau. Sí, dormí bien, ¿y vos? Frisk. Igualmente. Lo decía Frisk con una dulce sonrisa y luego proseguíamos en seguir con nuestro camino tranquilamente, mientras que Frisk me dirigía que ya había hecho las paces con Undine y volviéndose una amiga y alegrándome por Frisk al oír eso, mientras que seguiríamos con nuestro camino tranquilamente. Nota. Haré algo rápido aquí y es que me adelantaré todo lo de Metatron y Alphys, incluyendo lo de las almagamas y la cita de Undine y Alphys, ayudando en una que otra cosa ya haciéndonos amigos de los demás. Fin de nota. Luego de haber hecho todo lo sucedido más adelante, estábamos preparándonos yo y Frisk para ir contra Asgore. En mi mente, Lau. No sé qué tan fuerte llegará a ser Asgore, pero estoy consciente que debo evitar a toda costa en que él consiga a capturar a nuestros amigos. Lo decía seriamente, mientras que de repente. Alphys. Lau, te tienes que ver esto. Lo decía Alphys llamando mi atención confundiéndome un poco y yendo con ella, y al entrar al cuarto, vería perplejo que en un frasco habían perlas elementales, uno de color marrón, otra blanca, otra dorada y otra oscura. Lau. Alphys. Verás Lau, creí que si buscaba la forma de experimentar con estas extrañas perlas, creí que encontraría la forma de destruir la barrera con ellas. Lo decía Alphys algo nerviosa mirando seriamente las perlas. Lau. Alphys, estas perlas no son para experimentar. De repente las perlas comenzaban a temblar de manera inquieta llamando la atención de Alphys y al ver eso, de repente usaría mi magia azul sacando a Alphys del cuarto desde la entrada cayendo de espalda algo aturdida viendo perpleja de lo que hacía y de repente las 4 perlas atravesaban el cristal lanzándose los 4 a su vez y al ver eso intentaría salir pero las perlas de golpe entraban en mí haciendo contacto y de repente el suelo comenzaba a agrietarse y se creaba un tornado de viento y salía en una de mis manos luz y en otra humo negro e intentando controlarla mientras que Alphys veía perpleja de lo que pasaba, sin avisar comenzaba a intentar controlar los elementos a duras penas, dejando de romperse el piso y el tornado a su vez, y la luz y el humo igual respirando agitadamente. Lau. Demonios, casi no la cuento.
Lo decía de manera aturdida teniendo mi mano en mi cabeza y viendo cómo Frisk llegaba al lugar viendo el lugar algo destrozado. Frisk. ¿Qué pasó? Lo decía Frisk en shock mirando todo. Alphys. Bueno, es algo difícil de explicar. Lo decía Alphys perpleja acomodándose los lentes mientras que me levantaba mirando mis manos por un momento, y de repente aparecía Chibi Crayron a mi lado. Crayron. Lo que sucedió Alphys, es que gracias a ti, Lau acaba de conseguir los 4 elementos faltantes de las perlas elementales para completarla. Alphys al oír eso se sorprendería bastante como Frisk al oír eso. Crayron. Fuego, rayo, tierra, agua, viento, luz y oscuridad, ¿quién lo diría? Lo decía Crayron mirándome con una sonrisa y luego asentía con una sonrisa mirando a Crayron. Lau. Bien, será mejor seguir, ¿estás lista Frisk? Frisk. Lo estoy. Lo decía Frisk determinada con una sonrisa. Luego de eso proseguíamos con nuestro camino, topándonos con Sans como en la historia y llegando con Asgore que se presentaba de forma normal como en la historia, pasando lo de la historia anterior y luego de estar a punto de pelear, Toriel interferiría como en la historia anterior pasando todo igual. Menos spoiler y más acción. Mientras que veía como Frisk se reunía con los demás, hablando también un poco mientras que veía eso con una sonrisa. Frisk. A propósito, ¿cómo sabían que estábamos aquí Paps? Lo decía Frisk de manera curiosa. Papyrus. Digamos que, una pequeña flor me ayudó. Y al oír eso me pondría alerta. Alphys. ¿Una flor? De repente creaba una barrera verde cubriendo a todos lo cual intrigaría por ese instante a los demás y viendo cómo se dirigía una raíz a gran velocidad pero yo la cortaría con mi hoja divina en mano, viendo cómo salía Flowey del suelo estando al frente de este mirándolo seriamente. Flowey. Miren nada más, una persona se hace el héroe. Lo decía Flowey de forma burlona. Lau. Veo que eres bastante testatudo. Lo decía seriamente. Flowey. Cambiando de tema, ¿ya aceptaste en ser un genocida? Lo decía Flowey de manera curiosa arqueándome una ceja y los demás al oír eso se intrigarían por completo. Frisk. Lau. Lo decía Frisk preocupada y viendo que luego pasaba mi mano para estrecharla y Flowey daría una sonrisa maligna al ver eso. Flowey. Eligiste bien, amigo. Pero luego de decir eso, daría una sonrisa burlona. Lau. Flowey, di araña. Confundiendo un poco a este al oír eso. Flowey. ¿Araña? Lau. El quien te engaña. Lo decía activando de golpe mis ojos de magia y rodeando la hoja de mi espada de color rojo lanzando un corte que creaba un corte rojo arrasando a su paso creando una pequeña línea de destrucción dejando sorprendidos a todos y viendo como de repente Flowey aparecía en otra parte con una mirada de sorpresa y enojo mirándome. Flowey. ¿Qué crees que haces? Lo decía Flowey de manera enojada y seria. Lau. ¿En serio creíste que cambiaría todo esto por el poder? Porque si es así, entonces no sabes quién soy en verdad. Mientras que Frisk me miraría con alivio y aprecio con una dulce sonrisa y los demás miraban con un alivio eso. Flowey. Bien, decidiste tu funeral. Lo decía Flowey sacando las 6 almas humanas a su lado y con una mirada sádica en su rostro. De repente saldría un destello de golpe que nos cegaría a todos y al aclararse mi mirada, vería a Flowey en su forma omega. Lau. Muy bien, ahora empieza el verdadero combate. Lo decía seriamente mientras que de repente Flowey me dispararía con su cabeza de monstruo hacia mí y al ver eso de repente le lanzaría una esfera de elemento fuego contrarrestando su ataque y de repente lanzaba sus raíces hacia mí y al ver eso pegaría un salto de golpe esquivando por poco el ataque de Omega Flowey y luego me atacaría con uno de sus brazos estirándose hacia donde estaba y al ver eso de repente con una mano extendida a un lado lanzaría un estallido expulsándome fuera del ataque de Flowey y con otro aterrizando en su brazo, corriendo desde su brazo había este y al ver eso Flowey, comenzaba a disparar miles y miles de semillas hacia mí y al ver eso me creaba de golpe un aura de viento que tomaría la forma de un taladro y las semillas al momento de chocar con la barrera de viento estas salían disparadas a otras partes y en una mano creaba un Rasengan metiéndole de lleno en su rostro, viendo que mi Rasengan no le hizo nada y con otro de sus brazos me daría de mente y Frisk al ver eso se preocuparía aún más. Frisk. Lau. Al momento que Frisk gritaba, de repente creaba una espada de determinación y a duras penas cortaría la barrera, destruyéndola por completo a punto de ir a ayudar. Toriel. Frisk, espera.
Lo decía Toriel preocupada, pero de repente Frisk sintió algo en su cuerpo que la dejaría inmóvil y con los ojos completamente abiertos, como si hubiera sentido que todas sus fuerzas la abandonara. De repente el alma de Frisk aparecía al frente suyo y siendo cubierto de una maza negra, y de esta saldría disparada fuera de su alma y formando un alma negra, y luego el alma formaba una figura parecida a Frisk, y viendo perpleja a Chara, y la cual Toriel y Asgore al ver a Chara, se quedaron perplejos, y luego Flowey dirigía una mirada maligna a Chara y yo volteaba perplejo mirando a Chara. Lau. ¿C cómo? Lo decía para mis adentros mientras que Crayron tenía una mirada seria. En mi mente, Crayron. Ya veo. Lo decía Crayron seriamente. Chara. Salió bien. Lo decía Chara mirando su mano con una sonrisa maligna y viendo que el alma de Frisk quedaba vacía, viendo perplejo eso y serio a la vez a Chara. Lau. De repente pegaba un grito potente que me rodeaba de golpe de una barrera de viento que mandaría a volar el brazo de Flowey, sorprendiéndose un poco Flowey de lo potente que eran mis capacidades, y Chara me miraba de manera sádica y serena por un momento, y viendo que miraba con enojo a Chara. Lau. ¿Qué le hiciste? Lo decía seriamente mirando a Chara. Chara. ¿Qué? A Frisk. Nada en especial, solo robé su determinación para formar mi alma. Lo decía Chara mostrando su alma de color rojo, sorprendiéndome un poco al ver eso. Lau. ¿No? ¿Cómo? Lo decía seriamente mirando a Chara. Chara. Verás, es muy simple, quizás creíste que Frisk era una pacifista, pero la verdad, es que no fue así. Lo decía Chara de manera siniestra confundiéndome un poco. Lau. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Chara. Es muy simple, me las arreglé para tomar su cuerpo y alma anteriormente. Lo decía Chara de manera maniática, dejándome perplejo al oír eso, y a Frisk de igual forma, mientras que Sans se quedaba con ojos negros. En su mente, Sans. ¿Con qué era por eso? Lo decía Sans recordando las 200 rutas genocidas que hizo Frisk, pero con los mismos ojos carmesí y sonrisa parecida a la de Chara. Lau. ¿Pero cómo? Chara. Bueno, me di cuenta que desde un principio, pude alterar el botón de reset de Frisk, alterando la parte de que su usuario no olvidará lo que hizo, así que cambié eso y gracias a eso, pude lograr que Frisk hiciera las rutas genocidas a mi antojo sin que ella lo supiese, pero, cuando te vi, supuse que era mejor no tomar el control aún y verte detenidamente. Al oír eso me quedaba perplejo al oír eso. Flowey. Y eso que creíste que era tu amiguita amable y dulce, pero la verdad es que Chara nació de ella por el sentimiento del genocidio, ¿porque crees que Chara estuvo haciendo tantas rutas? Mientras que apretaba con enojo mi puño y Frisk se quedaba perpleja al oír eso mirando sombríamente el suelo. Lau. ¿Saben? Me importa un reverendo carajo de lo que digan. Lo decía seriamente mirando con pura seriedad a los dos y sorprendiendo a Frisk al oír eso. Lau. Aunque lo que hayan dicho sea cierto, el tiempo que pase con ella aquí, es razón suficiente para creer que ella no es una genocida como ustedes. Lo decía con notable seriedad en mis palabras. Lau. Aún Kur no explica todavía cómo hiciste para crearte forma física. Chara. Eso se debe a que pude acumular el suficiente odio para ser esta alma. Lo decía Chara mirándome de manera sádica y creando un cuchillo rojo preparándose para matarme. Chara. Dejemos de chácharas, que inicie el genocidio verdadero. Lo decía Chara y lanzándome de golpe un corte rojo hacia mí y esquivando eso a duras penas, y de repente Flowey me disparaba con su boca de monstruo y al ver eso, me cubriría con un Gaster Blaster defendiéndome a duras penas y retrocediendo algo agotado. Lau. No me jodan. De repente dirigía mi mirada a los demás. Lau. Por favor, llévense a Frisk y pónganse seguros. Lo decía con seriedad y estos harían caso mientras que Tori llevaba a Frisk en sus manos y de repente Chara le lanzaría un corte hacia los demás, pero yo me adelantaría cortando en dos su ataque con mi espada sin problema. Lau. No es por tratarte como una inútil, pero dudo que tu cuchillo de cocina te sea tan útil contra esto. Lo decía mostrando mi hoja divina y rodeándolo de golpe en llamas y lanzando una llamarada de fuego de golpe y esta al ver eso se cubriría con su mano, pero Flowey la protegería con su brazo y viendo con seriedad a ambos. Chara. Nada mal, admito que con esas capacidades, mi cuchillo no es suficiente, no le vendría mal una mejora. Lo decía Chara alzando su mano y Flowey entendería lo recientemente hecho por Chara y este mostraba las 6 almas humanas y de repente Chara extraería 6 esferas de cada color de las almas. Solo imaginen que solo son las 6 esferas. Lau. Oh vamos.
Luego Chara unía esas esferas en su cuchillo, siendo rodeada de una capa blanca desapareciendo de golpe. Chara. Ahora veamos, quién matará primero al otro. Mientras que Flowey alzaría su brazo, haciendo aparecer en su entorno semillas y raíces y yo vería eso seriamente. Lau. Maldición, no sé si pueda ganarles sinceramente. Mientras que se veía en las aledanías a los demás mirando la pelea. Asgore. No puedo creer que Chara se haya convertido en una persona repleta de odio. Frisk. Aún así, es todo mi culpa. Lo decía Frisk de manera triste y preocupada viendo la pelea estando en las manos de Toriel. Toriel. No digas eso Frisk, ¿no recordabas qué hacías? Chara solo manipuló tu mente a su favor. Lo decía Toriel para consolarla. En mi mente, Crayron. Lau, ¿me permites ayudarte en la pelea? Lo decía Crayron curioso y confundiéndome un poco al oír eso. Lau. Eso supongo, pero ¿cómo planeas ayudarme? En mi mente, Crayron. Confía en mí. Mientras que de repente Flowey me lanzaba un ataque directo hacia mí y al ver eso me preparaba para esquivar, pero de golpe aparecía un portal dorado al frente mío y saliendo una extremidad de dragón sosteniendo el brazo de Flowey dejando en shock a todos los demás, incluyéndome y de repente con una cola le pegaría a Flowey haciéndolo retroceder y luego desaparecía las extremidades y el portal se ponía detrás mío y agrandándose a un punto demencial a la altura de Omega Flowey y saliendo de este Crayron dando su rugido dejando a Chara y Flowey perplejos al ver eso e incluyendo a los demás. Lau. Pero qué madres. Lo decía con puro shock mirando a Crayron que me daba una sonrisa. Crayron. Sorpresa. Lau. ¿Desde cuándo haces eso? Crayron. Desde que desbloqueaste tu modo divino, fue la llave para abrir esta nueva capacidad, en esta forma, mi poder será exactamente igualado al tuyo, pero en algunos estados será menos y mayores. Lau. Entiendo, y ahora que lo pienso, sería mejor usar la AO. Crayron. No, una vez que lo uses gastará tu poder demencialmente por la falta del manejo, úsalo cuando en verdad sea necesario. Lau. Entendido. Lo decía seriamente con una sonrisa creando otra hoja divina en mano, poniéndome en guardia con ambas espadas, y Crayron se preparaba para lanzarse a Omega Flowey y este hacía lo mismo y Chara se ponía en guardia también. Lau. Acabemos con esto de una vez. Crayron. Hagámoslo. Al momento de que Crayron decía eso, este iría corriendo hacia Omega Flowey para abalanzarlo y este lanzaba sus semillas hacia Crayron el cual este creaba esferas de luz a su entorno contrarrestando las semillas y abalanzándose a Flowey dándole de lleno intentando detener a Crayron con sus brazos y Chara al ver eso, estaría a punto de ir a ayudar a Flowey, pero de repente notaba un destello azul y al voltear en ese instante, me vería a mí con mi puño envuelto de fuego. Lau. Golpe infernal. Lo decía a todo poder metiéndole de lleno mi golpe causando un gran estallido de fuego en el lugar y al disiparse el humo, se vería que había hecho un pequeño cráter en el suelo y viendo que Chara se había protegido con una barrera verde. Chara. Me toca. Lo decía Chara de forma maligna rodeándose de una esfera negra transparente y reuniendo toda esa oscuridad y sacando un humo en su cuchillo color rojo. Chara. Bienvenido a mi infierno especial. Lanzando de golpe su ataque arrasando todo a su paso y yo me encontraba tratando de detener el ataque de Chara la cual solo me había retroceder pero a duras penas de repente mandé a volar arriba el ataque a duras penas viendo mis manos sangrando por el ataque. Lau. Es más fuerte sé lo que pensaba. Lo decía seriamente creando mi espada y lanzándome de golpe a Chara la cual al ver eso comenzábamos a combatir con nuestras armas con golpes de espadas y Chara en un instante hacía su cuchillo azul y haciendo más grande su cuchilla lanzándome un corte de giro y al ver eso lo detendría a duras penas con mi arma y usando mi teletransportación saldría del medio de su ataque y lanzándole una llamarada de fuego a Chara la cual está contrarresto con un disparo amarillo desde su cuchillo y con Crayron y Flowey, se vería que de repente Flowey lanzaba desde la mandíbula de su boca de monstruo un ataque de energía y Crayron lo contrarrestaría lanzando un ataque de energía dorada combatiendo ambos ataques y viendo cómo estos estaban aún como si nada. Flowey. ¿Qué demonios eres? ¿Una invocación? Crayron. Soy más que una invocación amigo, soy el origen de su poder. Lo decía Crayron creando desde su mandíbula una esfera de color amarillo y un tono a su alrededor azul disparando de golpe y creciendo de golpe superando 5 veces el tamaño de Flowey dejando en shock a este viendo eso y este a duras penas lo detenía con sus brazos y sacando raíces del suelo para frenar el ataque y de repente le explotaría de lleno a Flowey quedando algo aturdido por el estallido. Flowey. ¿A qué te refieres?
Lo decía Flowey confundido y algo sorprendido de lo que dijo antes Crayon. Crayon. ¿Cómo oíste? Yo soy su origen de su poder. ¿En serio creíste que su magia de esqueleto era magia normal? Lo decía Crayon de forma seria dejando a este perplejo, y conmigo, se vería que de repente comenzaba a esquivar los cortes de Chara que ésta lanzaba, y de repente ésta sonreiría malignamente lanzando esta vez un corte naranjado y esquivándolo a duras penas. Lau. ¿Es lo mejor que tienes? Chara. No, pero gracias por preguntar. Lo decía Chara de forma burlona moviendo su cuchillo de golpe y de repente recibía de lleno el ataque naranja de Chara por la espalda y de repente lanzaba su corte morado que era más potente que los demás estallándome de lleno y mientras que los demás verían eso perplejo al creer Kura había muerto. Frisk. No, Lau. Lo decía Frisk sintiendo en ese instante una tristeza y Flowey vería eso con una sonrisa sádica. Flowey. Veo que no tuvo tanta suerte como esperaba. Crayon. Yo que tú no lo subestimaría. Lo decía Crayon mirando con orgullo en donde estaba confundiendo un poco a Flowey, y sin avisar se vería que de repente era envuelto en llamas mías, teniendo las alas de su saco amplificando mis poderes X 10 veces, mirando determinadamente a Chara la cual me miraba perpleja y los demás miraban con intriga eso e incluyendo a Flowey. Crayon. No importa cuántas veces lo derriben, él siempre se levantará, su poder aumenta cada vez que resurge. Lo decía Crayon mirando con una sonrisa. Lau. Te juro que esta vez será tu fin. Lo decía seriamente mientras que Chara estaría a punto de lanzarme otro ataque, pero de repente le daría un golpe directo al estómago haciéndola escupir sangre de golpe y retrocediendo adolorida por el ataque que le di. Asgore. Espera. Toriel. No lo hagas. Lau. Lo lamento. Lo decía teniendo los ojos cerrados mientras que de repente la esclerótica de Chara cambiaba a negro cayendo líquido negro de sus ojos y de repente ésta se alzaba de golpe al cielo creando una esfera de odio del tamaño de un Omega Flowey pero 10 veces más grande y al ver eso pondría mi mano al cielo y creando una esfera de fuego, pero de repente tomaba un tono azul y sorprendiéndome al ver que había hecho la Dragon Force del mundo de Shadow Infinitus. Lau. No sabía que podía hacer eso. Luego dirigía mi mirada a Asgore y Toriel que me miraban con súplica pero yo bajaría mi mirada al suelo de forma deprimida. Lau. Lo siento, lo lamento. Lo decía de forma arrepentida creciendo la Dragon Force del tamaño de una casa y lanzándolo a Chara y Chara lanzaría su ataque de oscuridad hacia mí combatiendo ambos ataques por un momento y mi ataque terminaba arrasando el ataque de Chara dejando a esta perpleja y recibiéndola de lleno siendo vaporizada por el ataque, y se vería que el alma de Frisk se rellena de golpe recuperándose y moviéndose como antes y Toriel y Asgore se quedarían perplejos y algo tristes, mientras que yo desactivaba las alas de Susaku y respirando algo cansado, de repente vería como Omega Flowey me lanzaría un rayo dándome de lleno. Flowey. Maldito hijo de puta. Lo decía Flowey con un enojo monstruoso y lanzándose a mí Crayon al ver eso intentaría ir a ayudarme, pero de repente este comenzaba a desaparecer. Crayon. Maldición, sus energías se agotaron demasiado. Lo decía Crayon desapareciendo y Flowey me lanzaría un golpe con ambos brazos creando una gran capa de humo y viéndose que al disiparse el humo, este tenía enterrados sus manos en donde estaba. Frisk. Ay no, luego de pelear así debe estar cansado, hay que ayudarlo. Toriel. Lo lamento Frisk, pero no podemos hacer nada por él. Lo decía Toriel algo deprimida, de repente se vería como levantaba los puños de Flowey sorprendiendo a este. Lau. Sigues tú. Flowey. Maldito. De repente desde mi espalda creaba un brazo de Susano metiéndole un golpe en el brazo y dando un gran salto y creando desde mi mano detrás mío un Rasengan que crecería al tamaño de Flowey y dándole de lleno enterrándolo de golpe al suelo y a su vez arrancándole los conectores de Flowey dejando a este bastante aturdido al recibir mi ataque. Lau. Te juro que esta vez no te dejaré irte así nada más. Lo decía seriamente mirando a Flowey. Flowey. Desgraciado. Exclamaría lanzándome un ataque de su brazo, pero yo lo esquivaría fácilmente y de repente le dispararía de lleno unos 10 Gaster Blaster dañándolo bastante a su vez y luego le lanzaría un golpe directo detrás suyo con un Rasen Shuriken que aprendí antes cayendo rendido al suelo de cara muy aturdido y mientras que yo aterrizaba al suelo mirando seriamente a Flowey. Lau. Entiende, tú nunca me podrás ganar. Lo decía seriamente mientras que Omega Flowey me miraría con puro enojo en ese instante. Flowey. Maldito desgraciado, te juro que cuando te mate, tu noviecita sufrirá deseando irse contigo de una.
De repente Flowey sería agarrado del rostro y estrellándolo de golpe al suelo con un brazo de esqueleto como Susano de color azul y mirando con enojo y seriedad a Flowey. Lau. Te juro que si llegas a tocarla, desearás estar muerto ahora mismo. Lo decía con una voz de ultratumba mirando con puro odio a Flowey y con los ojos de la ira y mi esclerótica de color negro, pero de repente reaccionaría calmándome de golpe y desapareciendo el brazo esquelético viendo su rostro fragmentado. Lau. Mira, no tienes que ser así, puede decidir hacer algo más que solo esto. Lo decía seriamente. Flowey. ¿Decidir? Estoy decidido a matarte a ti y a toda la humanidad. Lo decía Flowey sacando un alma desde su mano de color negro, quedando perplejo al ver el alma como los demás. Flowey, en sus últimos momentos de vida, decidió acumular su odio para crear esta alma de odio, quedando su esencia en ella en el proceso, y ahora, la usaré. Lo decía Flowey seriamente y absorbiendo el alma de golpe y transformándose otra vez, desatando un destello gigantesco dejándome ciego por un momento, al aclararse mi mirada, vería perplejo a Asriel en su forma de Dios. Asriel. Ahora, podré cumplir lo que quiero. Lo decía Asriel seriamente y mientras que todos miraban perplejos el nuevo aspecto de Asriel en especial Asgore y Toriel. De repente Me ponía en guardia esperando cualquier ataque. Lau. Estoy listo para lo que sea. Exclamaría poniéndome en guardia, pero Asriel simplemente lanzó un golpe de viento a mí recibiéndolo de lleno siendo mandado a volar por su ataque, deteniéndome a duras penas y deteniéndome en seco bastante aturdido. Lau. No me jodas. De repente me lanzaba a Asriel a alta velocidad creando desde mi mano un Rasengan y atacando con él creciendo al tamaño de una casa pero Asriel detenía como si nada mi ataque con una mano viendo eso con frustración. Asriel. Aún usando ese poder, no eres rival contra mí. Lo decía Asriel de manera neutra, apretando de golpe mi Rasengan y provocando que se autodetonase, explotándome de lleno y de repente me lanzaría una llamarada de fuego de multicolores, siendo mandado a volar y cayendo de picada al suelo, pero me las arreglaba para caer de pie algo lastimado respirando de forma agotada. Asriel. Y pensar que serías algo mejor que esto. Lo decía Asriel seriamente y de repente alzaba su mano lanzado sus rayos del cielo a donde yo estaba y al ver eso, de repente creaba una barrera verde intentando defenderme, pero de repente el ataque me mandaba de golpe al suelo, descuartizando de forma monstruosa el suelo y mientras que Frisk miraba con preocupación la pelea. Frisk. Lau. Lo decía Frisk alarmada y con tan solo oír la voz de Frisk, de repente desataría de golpe mi aura azul y amarilla, levantándome a duras penas y de repente me teletransportaba fuera del lugar. Asriel. Todo esto. ¿Por ella? Lo decía Asriel de forma dudosa, cerrando sus ojos por un momento y yo de repente aparecía detrás de Asriel cayendo desde el cielo en las aledanías, creando un Rasengan de elemento fuego y lanzándolo hacia Asriel pero abría sus ojos, dirigiendo su mirada detrás mío deteniendo con una mano mi Rasen Shuriken y de repente tras una expansión de viento destruía mi Rasen Shuriken como si hubiera sido el Shinra Tensei y luego de eso caía al suelo agotadamente. Lau. A este paso. Me terminara matando, tengo que pelear en serio. Lo decía determinado desatando mi aura de azul y amarillo y acompañado de una aura de fuego, viendo que había activado mis alas de Susaku, amplificando mis poderes 10 veces de nuevo, pero esta vez aumentado también el poder de mi modo divino, haciendo un duplicador de X100 en total. Asriel. ¿En serio piensas que puedes ganarme con solo esas alas y esa magia? Lau. No me importa que me pase a mí, lo que me importa, son mis seres queridos. Lanzándome a una velocidad demoníaca metiéndole un golpe directo a su estómago, disparándolo al cielo de golpe y ya bastante lejos del suelo aparecía arriba de metiéndole una patada hacia abajo enterrándolo al suelo fuertemente, viendo cómo se levantaba sin problemas viéndome de forma neutra. Lau. A ver qué te parece esto. Lo decía en esa pose con un golpe envuelto de rayo en todo mi cuerpo. Lanzándome a gran velocidad de picada al suelo y no se movería dándole de lleno provocando un gran estallido eléctrico en el terreno dejando aún más sorprendidos a todos de ese poder. Asgore. Jamás en mi vida creí que un humano fuese tan poderoso. Pero de repente se vería que sería golpeado en el estómago volviendo a mi estado base quedando en un estado completamente lamentable y saliendo sangre desde mi boca. Asriel. Eres fuerte, tengo que admitirlo, pero ni con todo ese poder, apenas me hiciste calentar. Lo decía Asriel de manera neutra y mirándome al frente seriamente. Lau. No me rendiré.
Lo decía manteniéndome en pie a duras penas, pero de repente Asriel me lanzaba un corte con una de sus espadas que invocaba dejándome un gran corte en mi pecho comenzando a desangrarme y Frisk vería eso con horror y preocupación y como los demás. Asriel. No te deprimas, jamás tuve que enfrentarme a alguien así. Lo decía Asriel alzando su mano poniéndola al frente de mi rostro. Asriel. Descansa en paz. Lo decía Asriel de forma sombría lanzando un rayo de gran tamaño de multicolores creando un gran rastro de destrucción a su paso, y al deshacerse el humo, se vería que no estaba en ningún lugar y viendo como todos veían perplejos lo recientemente sucedido. Papyrus. ¿Acaso? Él. Lo decía Paps de manera triste y perplejo. Viene o como de repente Undine se lanzaba a Asriel con enojo lanzando sus lanzas y este los recibía todo en su espalda clavadas, pero este volteaba sin dolor a Undine lanzando un destello de sus ojos mandándola a volar siendo atrapada por Paps, viendo como todos se ponían en guardia y con Sans su ojo activado. Asriel. ¿En serio creen que peleando todos ustedes podrán hacerme algo al respecto? Lo decía Asriel de forma burlona. Asgore. Hijo, por favor, tú no eres así, no debes de hacer esto. Lo decía Asgore de forma triste y seria mirando a Asriel. Asriel. Debe de ser, los humanos pagarán por todo por lo que nos han hecho pasar, por ello, yo mismo destruiré a la humanidad, y nadie podrá detenerme. Lo decía Asriel con una sonrisa maligna. Toriel. Pero los humanos no son malas personas. Asriel. ¿Bromeas? Ellos no encerraron, y nos atacaron y dices que no son malas personas. Asgore. Ella es un ejemplo, ¿y al quien mataste? Asriel. ¿Al quien también mate? Jun, Loru. No pudo terminar al sentir que su estómago había sido atravesado por una navaja roja clavada en su estómago y viendo que había sido la causante, que era Frisk que tenía una mirada de puro odio y tristeza, teniendo lágrimas en sus ojos y aún saliendo. Frisk. ¿Por qué tenías que matar a Lau? Él no lo merecía, él. De repente comenzó a reírse Asriel entre dientes confundiendo un poco a Frisk. Asriel. ¿Atacarme por sorpresa? Pensaba que usaban más la cabeza que solo espada y escudo. Lo decía Asriel de forma burlona y sujetando la navaja y de repente se conduciría un rayo hacia Frisk electrocutándola y siendo mandada hacia atrás con quemaduras en su cuerpo y tirada de espalda lastimadamente y Toriel se preocuparía al ver eso. Asriel. La humanidad ha llegado a su fin. Lo decía Asriel con una voz que pondría a temblar todo el mundo. En otra parte. Se vería que estaba flotando en un sitio completamente oscuro mirando confundido Lau. ¿En dónde estoy? ¿Qué pasó? Lo decía bastante confundido intentando recordando todo de golpe lo de Asriel alarmándome de golpe. Lau. Maldición, debo de hacer algo. Lo decía de forma alarmada pensando en qué hacer. Mientras que se veía a Crairon al frente mío. Crairon. Estando aquí jamás podrás hacer algo. Lau. Lo sé, y aunque saliera, jamás le podré ganar, ¿viste cómo me hizo trizas? Lo decía esa parte algo seria y deprimida. Crairon. Lau. Debes de usar otra vez el aura de la ira. Lo decía Crairon seriamente sorprendiéndome al oír eso. Lau. El aura de la ira. Crairon. Sí, usaste esa aura antes con Gaster, debes de usarla de nuevo, es la única forma de ganarle a Asriel. Lo decía Crairon seriamente recordando lo de Gaster, y recordando la promesa de no volver a perder el control que le hice a Frisk. Lau. Pero se lo prometí, sin importar a qué, le prometí que no volvería a perder el control. Lo decía seriamente. Crairon. Si no lo haces, Asriel matará a todos. Lo decía Asriel haciendo una vision, viendo cómo peleaban todos perdiendo sin poder hacerle nada a Asriel, y viendo a Frisk en el suelo que estaba inconsciente y con heridas en su cuerpo y otras profundas, saliéndole sangre ensanchando mis ojos de horror y preocupación viendo a Frisk. Lau. Chicos. Frisk. No, Crairon. ¿Es eso, o que todos mueran por Asriel, incluyendo a Frisk? Lo decía Crairon seriamente viendo cómo Asriel comenzaba a dejar en mal estado a los demás como a Undine, Papyrus y Toriel. Y viendo eso con impotencia por no poder ayudarlos. Lau. Frisk. Lo lamentos. Lo decía de manera frustrada y rota a su vez teniendo una expresión de odio, ira y rencor cambiando mi esclerótica de color negro y cambiando a mis ojos esmeralda que eran los ojos de la ira. De repente mi pelo cambiaba a un color carmesí y desatando de mi aura de la ira en mi cuerpo. Con los demás. Se verían los únicos en pie Sans y Asgore que estaban agotados y los demás se encontraban débil en el suelo y Toriel sanaba las heridas de Frisk.
Toriel. Resiste Frisk. Luego de unos momentos, de repente Frisk le resaltaría algo alarmada viendo cómo Asgore y Sanos peleaban sin hacerle nada a Asriel. Frisk. ¿En serio acabará así? Lo decía Frisk en un estado lamentable viendo lo sucedido, y de repente Frisk se lanzaba a la pelea lanzando un corte de su espada recién creada, pero Asriel lo detenía con sus dos dedos como si nada. Asriel. Eres persistente, más que tu noviecito. Lo decía Asriel de forma burlona. Frisk. Cállate. Lo decías Frisk lanzando otro espadado hacia Asriel, pero lo esquivaba como si nada y agarrándola del brazo fuertemente, haciendo que ésta soltara su espada por el dolor. Asriel. Ya no hay nadie quien te pueda proteger ahora. Lo decía Asriel de manera maligna, pero de repente se sentía un temblor en el sitio, alarmando a todos e intrigando un poco a Asriel. De repente detrás de Asriel en las aledañas comenzaría a emanar una esfera dorada de energía. Mientras que los demás veían eso sorprendidos. Asriel. ¿Pero qué clase de poder es ese? De repente la esfera se esparcía emanando más poder que antes y oyéndose de golpe un grito demoníaco de pura ira. Y sin avisar comenzaría a desatar un estallido de fuego verde que en este desataba una incomodidad bestial dejándolos a estos con bastante temor incluyendo a Asriel, viendo sorprendidos el desate de poder. Y al desvanecérsela las llamas, me verían a mí en mi modo aura de la ira con la aura de la ira envuelta en mi cuerpo. Y Asriel al verme por un momento se interesaría un poco mirándome de forma tranquila. Asriel. ¿Ahora qué? ¿Te enojaste? Lo decías Asriel de forma burlona mientras que Frisk me miraba con horror y preocupación. En mi mente, Frisk. Elau, lo prometiste. Luego en ese instante me ponía en 4, confundiendo a Asriel un poco y lanzándome a una velocidad demoníacamente monstruosa que hasta al salir disparado, en donde me expulse, descuartizaba todo y metiéndole un golpe en el estómago que haría que escupiera sangre desde su boca, mandándolo a estrellar al techo de arriba agrietándose bastante el lugar un poco y todos verían perplejos mi nuevo aspecto y mi forma de actuar, mientras que Frisk que estaba en el suelo mirándome de forma aterrada por la incomodidad que desataba y la mirada de puro odio que tenía en este, de repente saldrían como 5000 estrellas apareciendo hacia mí y al ver eso de repente le lanzaría una llamarada arrasando con todas las estrellas, viendo cómo aparecía de repente detrás mío Asriel con su espada cortándome el brazo entero, pero grande sería su sorpresa al ver cómo se regeneraba como si nada y con mi brazo ya sanado, le metía de un solo minísimo instante a Asriel un golpe al rostro mandándolo a estrellarse a la barrera alzando de manera monstruosa el humo y destruyéndose el suelo. A su paso llevaba a Frisk a un lugar más seguro con los demás, que veían perplejos de lo que era capaz, mientras que Asriel enterrado comenzaba a toser más sangre y respirando de forma forzada, teniendo una mano en su estómago por el anterior golpe. Asriel. ¿Cómo es posible que de repente haya recibido esa clase de fuerza? Lo decía Asriel confundido y de repente me lanzaba a este a una gigantesca velocidad y Asriel al ver eso, de repente lo esquivaba a duras penas, pero el golpe del impacto que le di a la barrera fue suficiente para mandar a este unos pocos kilómetros hacia atrás, y de repente con una mano le lanzaría una llamara de fuego y este lo esquivaba a duras penas y viendo que mis ataques eran completamente destructivos, sin avisar este creaba sus espadas lanzándome de golpe un corte de X con ellas, pero fue grande la sorpresa de Asriel al ver que me defendí como si nada con una masa parecida a la materia oscura de los demonios, solo que este tenía un tono rojizo a su entorno y este tenía una forma de tentáculo con una punta filosa. Asriel. ¿Pero cómo hace eso? Lo decía Asriel perplejo pero proseguía en lanzarme otro corte con su espada, pero de esa masa oscura formaría una guadaña cortando su espada dejando a este perplejo y luego la masa se formaría en energía conteniéndola en una esfera de energía de color negro y un tono rojizo dándole de lleno a este causando un estallido monstruoso, viendo como Asriel salía del cráter bastante adolorido y ya serio, decidiría pelear en serio, lanzándose a gran velocidad hacia mí y haciendo lo mismo comenzando a intercambiar golpe tras golpe a una velocidad monstruosa, y en uno de esos golpes me daría de lleno a Asriel en toda la cara, pero yo lo contrarrestaba metiéndole un golpe en el brazo, descuartizando sus huesos haciendo que este jadeara del dolor y de repente le comenzaba a meter una monstruosa cantidad de golpe a su estómago sin piedad, y luego mi brazo devolvía de color rojo metiéndole un golpe aún mayor que los anteriores, viendo como este caía de picada al suelo con su boca envuelta de sangre. En su mente, Asriel. No lo entiendo, ¿cómo alguien así puede tener esa clase de fuerza?
Lo decía Asriel para sí mismo sin entender de dónde venía mi poder, pero le metería un golpe hacia abajo haciendo que éste estrellara al suelo con mucha fuerza, mientras que veía repleto de ira a Asriel, y de repente saldría una luz multicolores del lugar y saliendo de este una sombra y creciendo más y al disiparse la luz, se vería a Asriel en su última forma. Asriel. Ya tuviste suficiente en golpearme, ahora me toca a mí. Lo decía Asriel lanzándome un golpe con su mano, mandándome a enterrar al suelo siendo aún mayor de los que yo les había hecho a Asriel, mientras que luego me levantaba a duras penas, pero de repente Asriel me lanzaba otro golpe, enterrándome aún más al suelo y siguiendo así y así, dándome 10 golpes por cada 5, y luego de haberme dado unos 100 golpes, 5 segundos duraría, dejaría de lanzarme golpes y elevándose al cielo y mirando a los demás con ganas de asesirlos, pero de repente este recibió de lleno un golpe en el estómago y viendo que fui yo que después le lanzaba de lleno un disparo de mi energía oscura rojiza a este dejando su rostro bastante lastimado y alejándome preparándome para el siguiente ataque. Asriel. Esta vez, no moriré como pasó antes, y menos con un solo humano. Exclamaría con enojo cargando su ataque final y al ver eso de repente alzaría mis manos arribas cargando una esfera de fuego de gran tamaño y disparando ambos ataques sin avisar combatiéndose entre ellos viendo como mi ataque perdía terreno y destruyéndose por completo y detenía el ataque con mis manos a duras penas. Asriel. Ya perdiste, no podrás ganarme, acéptalo, has perdido. Lo decía Asriel aumentando su ataque sin piedad retrocediendo poco a poco, pero de repente mi aura de la ira crecía a tales puntos y comenzando a formar una forma y Asriel vería la forma perplejo y al terminar de formarse, se vería a un dragón rojo bastante escalofriante. Y viendo que era del doble del tamaño que Asriel y luego el dragón abriría su mandíbula lanzando un rugido e incluso una llamarada de fuego que era 10 veces más grande que Asriel causando un estallido que pondría a temblar todo el subsuelo entero, desde a las ruinas hasta el final que alarmaría de golpe a todo el mundo del subsuelo y al momento de detenerse el terremoto, se tranquilizarían un poco. Conmigo y Asriel. Se vería a Asriel en el suelo y en su forma normal y yo me acercaba mirando que ya estaba en forma humana, pero no destransformado, y al acercarme lo suficiente, de repente volvía un brazo mío en una espina oscura con la masa oscura y un tono rojo, estando a punto de matar a Asriel, pero de repente sería abrazado por detrás y mis ojos se dirigirían a los de Frisk la cual era ella quien me abrazaba. Frisk. Lau, ya detente, nos estás asustando, tienes que parar. De repente pegué un grito al suelo que desataría de golpe de mi aura, mandando a volar a Frisk y cayendo de espalda al suelo y de repente aparecía al frente de Frisk con una guadaña formada de esa masa negra con tono rojizo, asustando a Frisk al ver eso y temblando a su vez de miedo, mientras que estaba a punto de lanzarle el corte a Frisk en intención de matarla, pero de repente era detenida por unos huesos en forma de X, viendo de los míos y Frisk vería eso sorprendida, y al verme a mí, vería que tenía un ojo de magia de esqueleto activo, mientras que en ese mismo salía lágrimas, viendo a Frisk y Frisk al ver eso se preocuparía bastante. Frisk. Lau, por favor, déjame ayudarte. Lo decía Frisk levantando con una mirada de preocupación dirigiéndose a mí y desaparecía a su vez la guadaña y los huesos mientras que me quedaba teso como una piedra sin moverme mientras que en el ojo de magia aún saliendo lágrimas miraba a Frisk como se acercaba, y viendo como Frisk me abrazaba. Lau. Frisk, lo decía con una voz destrozada y demoníaca a su vez. Frisk. Por favor, no tienes que culparte por lo que pasó esos días. Lo decía Frisk mientras que recordaba la vez que ella fue quemada por el tornado de fuego al recibir la pela, y al recibir el cuchillazo de Mad Dummy. Frisk. Sé que ese odio y rencor que tienes en tu corazón no es solo por verme sufrir y a los demás, te estás castigando, te estás torturando por esos días que no pudiste defenderme, todo porque crees que eres un bueno para nada, pero no le eres. Lo decía Frisk de manera entristecida, sollozando un poco en mi costado del cuello y al oír eso me ensanchaba de ojos al oír eso. Frisk. Te lo suplico, deja de torturarte así. Lo decía Frisk apretando el agarre, y viendo en algunos momentos inmóviles, volvía a la normalidad por completo y que ya había desaparecido mi ojo de magia, abrazando a Frisk con lágrimas en los ojos. Lau. Lo lamento. Estaríamos así durante un buen tiempo y luego nos separábamos del abrazo y veríamos a Asriel que estaba de rodillas mirando el suelo entristecido, sintiendo en esos momentos sus sentimientos y reaccionando por todo lo que hizo, mientras que nos dirigíamos a Asriel los dos y este alzaba su mirada de tristeza. Asriel.
Esto es mi culpa, sé que no merezco su perdón, así que hagan lo que deban hacer. Lo decía Asriel bajando su mirada y cerrando sus ojos. De repente Frisk abrazaría a Asriel intrigando a Asriel al ver eso. Frisk. Descuida, te perdonamos, creo que ser una flor se te fue difícil, ¿no? Mientras que Asriel abrazaba a Frisk también con lágrimas en los ojos y después vendrían Asgore y Toriel abrazando a Asriel y con Frisk también. Lau. Lamento lo que le hice a Chara. Lo decía arrepentido mientras que Asgore y Tori me dirigían una mirada de amabilidad. Toriel. No tenías otra opción. Asgore. Tomaste una decisión y tenemos que respetarla. Lo decían amablemente Asgore y Toriel y asintiendo con la cabeza a Tori y Asgore, mientras que de repente las 6 almas humanas y la de odio salían de Asriel y me rodearían haciéndole un aro radio en mi entorno y miraban todos sorprendidos de lo que pasaba. Asriel. Parece que las almas ven potencial en ti. ¿Sabes qué hacer? Lau. Lo sé. Lo decía seriamente y de repente creaba en mis manos una luz que comenzó a formarse y de repente aparecía un alma de monstruo de multicolores y dando cela a Asriel el cual se quedó sin hablar. Lau. Ya está, con esa alma podrás estar con nosotros Asriel, no volverás a ser una flor. Mientras que Asriel me daría una amable sonrisa. Asriel. Te lo agradezco. Lo decía amablemente Asriel y le daba también el alma de odio de Chara. Lau. Cuida su alma, prometo traer de una forma u otra a Chara. Lo decía determinado sorprendiendo a todos al oír eso, mientras que me iba a dirección de la barrera, mientras que las almas humanas me seguían a donde iba, quedando al frente de la barrera, y luego aparecía mi alma y de repente pegaba un grito sacando un aura de azul y amarillo y lanzando desde mis manos un disparo de azul y amarillo con mucho esfuerzo, comenzando a destruir la barrera lentamente, sorprendiendo a todos que veían eso, y de repente destruiría la barrera y luego salíamos todos del subsuelo viendo el sol en las aledanías. Lau. Gaster, Chara, muy pronto los salvaré. Lo decía de forma determinada listo para ayudarlos y mientras que veíamos todos el cielo y mientras que Frisk me tomaba de la mano viéndome con una sonrisa y yo de forma igual. En otra parte, se vería a una figura y al verse quién era, se trataba de Mepinite. Que estaba mirando en las aledanías que la barrera había sido destruida. Mepinite. El poder de Lautaro es bastante poderoso, no esperaba que desbloqueara su primer aura, no está mal. Lo decía Mepinite mirando con una sonrisa. Fin del cap. Nos vemos hasta la próxima Gaster gente, recuerden poner sus comentarios y compartir la historia para que más personas disfruten de ellas. Mantente determinado.